Hola chicas y chicos, ¿cómo están? Con ustedes Silvana. Hoy enseño cómo tejer este precioso calcetín. Voy a enseñar cómo tejerlo para cualquier talle, con cualquier tipo de lana, número de agujas, o sea, a su medida. Voy a enseñar esta técnica, cómo tejer el talón. Es un talón reforzado. Aquí esta parte reforzada. Y aquí, miren cómo está quedando. Bien anatómico. Se teje sencillo, fácil. Empezamos a tejer por aquí la parte de pierna, parte del talón, tejemos la parte aquí del empeine. Hay algunos modelos de calcetines que no tienen esta parte, entonces el calcetín no queda muy cómodo. O sea, aquí hay disminuciones y quiere decir que esta parte de la pierna es más ancha y pasa muy bien y queda muy cómoda. Y la parte de la puntera. Una vez más voy a enseñar cómo tejer este calcetín para cualquier talla. Me habían preguntado por Instagram, Silvana, qué hilado utilizas para tejer calcetines. Miren, lo ideal es comprar lana especialmente hecha para tejer calcetines. ¿Qué quiere decir? Que en su composición tiene aproximadamente 70-80% de lana y lo restante de nylon. O sea, los calcetines con esta composición, lana y nylon, son mucho más resistentes que solo de lana, como en este caso. Y por eso esta lana es recomendable. En este momento no tengo este artículo, o sea, lana con esta composición, pero bueno, se puede comprar. Por cierto, ya hice un pedido, a ver si me llega de Irlanda esta lana. Por lo que conozco, aquí en Buenos Aires había visto esta lana en la tienda Budetex, lana especialmente para tejer calcetines. Bueno, en mi caso, y como muchos de nosotros hacemos, tejer calcetines con lanas que sobran de otros proyectos. Es una muy buena idea utilizar los restos de lana. Hace poco fui a comprar lana nueva. Esta vez compré de Sencherle Fábrica de Lanas, es pura lana, lana merino. Por cierto, la etiqueta no dice ni cuántos metros hay en 100 gramos, ni con qué número de agujas hay que tejer. Falta esa información, pero bueno, viendo el grosor de la hebra, uno puede imaginar que se puede tejer, ¿no? Y con qué número de agujas. Bueno, entonces compré así de estos ovillos y este calcetín lo tejí con esta lana y lana acrílica que tenía por ahí ya hace varios años. Con esta acrílica tejí la parte del talón y la parte de la puntera para que esté un poquito más reforzado, porque saben que acrílico es mucho más resistente que lana merino, pero lana merino abriga, es abrigada, calentita, y acrílico no tanto. Vamos a pesar. Un calcetín pesa, miren, nada más que 29 gramos. También podemos usar, por ejemplo, este tipo de lana que es 50% merino, 50% acrílico. También van a ser medias resistentes, ¿no? Porque acrílico también es más resistente al uso que lana merino. Puesta doble, por ejemplo, se puede tejer. Bueno, cada uno va viendo. Aquí también tengo estas dos ovillos de lana merino 100%. También son buenas para tejer calcetines, pero si usted anda en calcetines por la casa sin pantuflas ni nada, o sea, lana merino 100%, no es recomendable, ¿no? Porque se va a desgastar más rápido. Por eso compren lana especialmente para los calcetines si quieren que les dure más tiempo. Aquí también lana merino 100%, también se puede tejer calcetines, siempre fijándose en el grosor de la hebra, porque los calcetines se tejen con agujas finitas, mejor, ¿no? O sea, también se puede tejer con aguja número 5, pero para mi gusto el número de agujas no tiene que ser mayor de 3,5. Voy a tejer estos calcetines con aguja número 3,25. Aguja circular, también se puede tejer con 5 agujas
solamente el largo de cable, sin contar el largo de las agujas, para tejer cómodamente mide 75 centímetros. Este calcetín lo tejí para mi talle 40. Les enseño rapidito las medidas. Aquí el ancho 9 centímetros. El largo total hasta la parte del talón 9 centímetros y medio. Aquí el talón 7 centímetros. ¿Qué más? El largo 24 centímetros. El ancho 10 centímetros. Cada uno va a tener sus propias medidas. Enseño dónde tomar la medida. Aquí vamos a tomar este maniquí. Podemos tomar la medida o el contorno aquí en este lugar, porque todos los pies son diferentes. Ustedes vean, imagínense, el calcetín tiene que pasar por su pie, ¿no? Aquí en este lugar podemos tomar la medida, o aquí en este lugar, de esta forma. Yo tomé la medida así y me dio en mi caso 23 centímetros el contorno del pie. Primero tejemos una muestra de tensión con el número de agujas y con la lana con la que van a tejer. Aquí tengo montados 30 puntos más 2 puntos de borde, y a mí me da el ancho aquí 15 centímetros. Entonces quiere decir que en 30 puntos hay 15 centímetros. Traten de que el tejido quede cerrado, no tiene que ser muy estirado, porque tejemos calcetines calentitos. Y fíjense cómo cambia después de lavarse. Aquí están los puntos un poquito más abiertos, pero después del lavado miren cómo está quedando esta lana merino. Se cierran los puntos, se acomodan, queda muy bonita la terminación. Y para saber cuántos puntos montar, tenemos que hacer el siguiente cálculo. Nuestra muestra de tensión 30 puntos es igual a 15 centímetros. No sabemos cuántos puntos hay que montar, pero sabemos que el contorno debe ser 23 centímetros. Entonces nosotros 23 multiplicamos por 30, resultado dividimos por 15, resulta que tengo que montar sobre las agujas 46 puntos para mi talle. Ahora, cuando nosotros esta cantidad de puntos la dividimos por 2, me tiene que dar número impar, 23 y 23. ¿Por qué número impar? Porque nosotros la parte del talón la tejemos de tal forma que aquí hay punto central. Aquí este punto central, aquí no es un número par de puntos. Por eso nosotros cuando tejemos primero en circular esta parte, después los puntos se dividen por la mitad, por 2, una parte, 23 puntos en mi caso, y la otra parte 23 puntos. O sea, entienden, ¿no? Que la cantidad de puntos tiene que ser impar una vez que lo dividimos por la mitad. Sobre 2 agujas voy a montar 46 puntos más un punto para unir el círculo. Entonces voy a montar 47 puntos. Ahí van 2, 3 y sigo montando. Voy a sacar una aguja. Voy a pasar todos los puntos aquí sobre el cable. A ojo más o menos los dividimos por la mitad y voy a sacar el cable entre los puntos. Estos puntos que están por encima pasamos aquí sobre la aguja, y estos puntos voy a dividir una vez más por la mitad para poder acomodar los puntos sobre la aguja y unir con mayor comodidad. Así por la mitad, y de esta forma podemos ir cómodamente uniendo los puntos. Nos fijamos que los puntos tienen que estar sobre las agujas sin
ser puntos retorcidos, o sea, no tiene que cruzarse aquí, sino fíjense bien, los puntos bien acomodados sobre la aguja. Y ahora nosotros lo que hacemos, hay varias formas de unir los puntos. Una de las formas, tejer, por ejemplo, dos puntos juntos. Así paso este punto sobre la aguja izquierda, tomamos dos puntos juntos y tejemos como dos puntos juntos al derecho. Aquí tiramos y voy a colocar el marcador para saber dónde empieza y finaliza cada vuelta. Empiezo a tejer elástico uno por uno, punto derecho, punto revés, derecho, revés. Así voy a tejer toda esta vuelta, derecho, revés, derecho. Y les enseño ahora cómo tejer los puntos de la otra aguja. Es un método que se llama lazo mágico o magic loop, muy cómodo para tejer en circular calcetines, manoplas, guantes, las mangas, las prendas en total, cuando tejemos cuello infinito, por ejemplo, revés, derecho, revés. Ahora paso estos puntos por aquí y lo ideal sería en este momento dividir los puntos por la mitad, más o menos. Vamos a tomar así para que cada aguja quede más o menos igual cantidad de puntos, para tejer cómodamente con este método. Al principio puede ser que es mucho lío, muchos problemas, pero créanme que es un método, una vez que lo agarren y lo aprendan a hacer, súper fácil y muy cómodo. Bien, miren, los puntos tienen que ser sobre dos agujas. Y ahora esta aguja que está por encima, tomamos los puntos así. Esta aguja que está por debajo, la sacamos, la damos vuelta y tejemos. Y resulta el tejido, o sea, así en circular, y siempre los cables están por los costados. Y sigo tejiendo. Aquí tejí revés, sigo con punto derecho. Cuando tejemos, pasamos aquí de una aguja a la otra. En esta parte vamos a apretar bien los puntos para que no queden estirados, para que no se note este cambio de agujas. Y sigo tejiendo esta vuelta con punto derecho, punto revés, derecho, revés, punto elástico común, puede ser punto 2×2, 2×3, punto retorcido, pero el retorcido no me gusta mucho porque no sostiene bien el elástico. Derecho, revés, punto revés. Pasa el marcador, anotamos que estamos tejiendo vuelta número 2 y sigo con derecho, revés. ¿Cómo tejemos la siguiente vuelta? Esta aguja la pasamos así. Esta hebra después se esconde. A ver cuál, esta. Y con esta vamos a tejer la vuelta número 2. Al principio, una vez más, parece complicado, pero créanme que no lo es. Miren, esta aguja pasa así. Esta aguja la tiramos así y sigo tejiendo. Elástico uno por uno se teje, miren, punto derecho lo tomamos por delante para que no sea punto retorcido y revés lo tejemos
por detrás para que no sea punto revés retorcido. ¿Ven? Derecho, revés. Si yo tejo este punto derecho por detrás, así, el punto va a salir cruzado o retorcido. A ver, aquí no es lo que queremos. El punto tiene que estar punto abierto, así. Lo mismo pasa con punto revés. Esta parte del punto sobresale, está más cerca, por eso tejemos revés de esta forma. Derecho, revés. Y voy a tejer 5 centímetros elástico y después voy a tejer todo recto, quiere decir con punto derecho, 4 centímetros y medio, punto elástico y después punto jersey con todos los puntos al derecho. Dividimos la cantidad de puntos por la mitad, 23 puntos y 23 puntos, y vamos a trabajar la parte del talón. Voy a agregar la hebra nueva, voy a trabajar con color gris, ustedes pueden seguir tejiendo con el mismo color. Todavía no voy a cortar esta lana porque vamos a seguir tejiendo, y voy a agregar aquí lana de otro color y tejemos ida y vuelta. Ahora trabajamos nada más que los puntos de esta aguja. Voy a tejer 21 o 23 vueltas. Fíjense qué alto necesitan aquí del talón porque depende de cada pie. Voy a tejer 21 vueltas de la siguiente forma. Primer punto de borde, estamos incorporando color nuevo, lo tejemos al derecho. En este caso, vuelta número 1, tejemos punto derecho, paso punto sin tejer, la hebra atrás de tejido, y repito, derecho, paso punto sin tejer, derecho, paso punto sin tejer. Así tejo toda la vuelta, 23 puntos. Último punto sería de borde, tejemos al revés, damos vuelta al tejido. Estos puntos están sobre el cable y voy a trabajar nada más que estos 23 puntos ida y vuelta. En total, como les dije, 21 vueltas, pero la fórmula es la siguiente: ¿cuántos puntos hay sobre la aguja? Hay 23 puntos, entonces hay que tejer 23 vueltas. Pero una vez más pueden ser 2 vueltas más, 2 vueltas menos, dependen de la forma de su pie. Punto de borde, paso sin tejer, vuelta del lado del revés, se teje con todos los puntos al revés. Y simplemente voy a ir repitiendo estas 2 vueltas. Tejemos ida y vuelta, en total 22, 21 o 23 vueltas. Y empiezo a tejer las disminuciones para la parte del talón. Sobre las agujas tenemos, miren, 11 puntos, un punto central entre los marcadores y de otro lado 11 puntos. Empezamos a tejer. Aquí vamos a tejer vueltas cortas, vamos a tejer disminuciones. Primer punto de borde, paso sin tejer, 7 puntos al derecho, 1, 2, 4, 5, 6, 7. 2 puntos juntos al derecho inclinados hacia la derecha. Para eso doy vuelta a los puntos para que no sean puntos retorcidos. Estos puntos siempre van a ser centrales, punto derecho, punto central al revés y punto derecho. 2 puntos juntos al derecho inclinados hacia la izquierda. Tejemos 2 puntos juntos por detrás. Y aquí quedan, miren, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 puntos. Esa cantidad de puntos, por ahí si ustedes están tejiendo y tienen otra cantidad de puntos aquí para tejer el talón, los 3 puntos centrales quedan siempre. Después aquí 2 puntos juntos. Después de tejer 2 puntos juntos, tejemos 1, 2, 3, 4 puntos al derecho. La mitad de estos puntos. 1, 2, 3, 4. Quedan 4 puntos. Damos vuelta el tejido y empezamos a tejer vueltas cortas.
Estoy sobre el lado revés de tejido, la aguja derecha pasa por debajo de la hebra, paso punto sin tejer y tiramos hacia afuera. Tejemos al revés. 1, 2, 3, 4, 5. Punto central tejemos al derecho y tejemos al revés. 1, 2, 3, 4, 5. Sobre la aguja quedan 4 puntos, quedan 5 puntos. Damos vuelta. Vamos a ver una vez más. Miren aquí este punto doble. Y tengo 1, 2, 3, 4, 5 puntos. Punto central aquí. 1, 2, 3, 4, 5. Uno, 2, 3, 4, 5. Miren, tengo que tejer un punto más. Al revés. Ahí va. Entonces, también aquí quedan 4 puntos. Para que quede de los dos lados igual, ¿no? Damos vuelta el tejido. Tejemos vuelta corta. La aguja derecha pasa por debajo de la hebra. Perdón, pasa por encima. Así. Y tiramos hacia nosotros. Sobre la aguja queda este punto doble. Después lo tejemos como punto derecho. Tejemos al derecho 1, 2. 2 puntos juntos al derecho inclinados hacia la derecha. Incluso para la mejor comodidad, por ahí visualmente queda mejor así. Colocar los marcadores separando estos 3 puntos centrales que quedan intocables, digamos. Derecho, revés, punto derecho y colocamos un marcador aquí. Me parece que va a ser más cómodo. Después tejemos 2 puntos juntos al derecho. Tejemos al derecho 1, 2, este punto doble, punto de la vuelta corta al derecho. Tejemos un punto más al derecho. Damos vuelta el tejido. La aguja por debajo de la hebra, paso punto sin tejer, tiramos hacia afuera y tejo revés 1, 2, 3, 4, 5, punto derecho. Tejemos como se nos presentan los puntos. Revés hasta este punto doble. Lo tejemos al revés, por detrás tomamos los puntos, como que si fuera estos 2 puntos, pero en realidad es un punto. Tejemos un punto más al revés y damos vuelta al tejido. Paso punto sin tejer, la hebra hacia nosotros. Cuando estamos sobre el lado derecho, la hebra hacia nosotros. Sobre el lado revés, hacia afuera. Tejemos al derecho, un punto, 2. Tejemos 2 puntos juntos al derecho inclinados hacia la derecha. Tejemos estos 3 puntos centrales, derecho, revés, derecho. Después del marcador, 2 puntos juntos al derecho. Tejemos al derecho 1, 2, este punto doble, 3 y tejemos un punto más. Damos vuelta el tejido. Paso punto sin tejer. Estoy sobre el lado revés, tiramos hacia afuera y tejemos como se nos presentan los puntos. Revés, después del marcador un punto revés, derecho, revés. Tejemos los puntos al revés. Ahora este punto doble tejemos revés. Tomamos los puntos por detrás. Y un punto más al revés. Damos vuelta al tejido. Bueno, espero que esto se entendió, ¿no? Nosotros realizamos vueltas cortas y aquí
paso punto sin tejer, tiro la hebra hacia nosotros. Antes de marcador tejemos 2 puntos juntos al derecho inclinados hacia la derecha. Después tejemos los puntos entre los marcadores derecho, revés, derecho. Después de marcador 2 puntos juntos al derecho inclinados hacia la izquierda. Tejo al derecho los puntos hasta este punto doble. Lo tejo al derecho y tejemos un punto más, ya falta menos. Damos vuelta el tejido, paso punto sin tejer, tiramos hacia afuera. Estoy sobre el lado revés del tejido, tejemos como se nos presentan los puntos entre los marcadores punto revés, derecho, revés, y tejo con los puntos al revés hasta este punto doble de la vuelta corta que tejimos, y voy a tejer 2 puntos juntos al revés, un punto más al revés. Damos vuelta el tejido, paso punto sin tejer, la hebra hacia nosotros, tejemos al derecho 1, 2, 2 puntos juntos al derecho inclinados hacia la derecha, entre los marcadores derecho, revés, derecho. Después de marcadores del marcador 2 puntos juntos al derecho inclinados hacia la izquierda, tejemos los puntos al derecho, derecho, y este último punto tejemos al derecho. Damos vuelta el tejido y voy a tejer al revés todos los puntos como se nos presentan: punto central al derecho, revés, 2 puntos al revés, último punto al revés. Bueno, entonces sobre las agujas ahora tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Y última vuelta, primer punto de borde, paso sin tejer, al derecho 1, 2, 2 puntos juntos al derecho antes de marcador. Este marcador no lo necesito más, punto derecho, revés, derecho, y después de marcador tejemos 2 puntos juntos al derecho, 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 este último punto tejemos al derecho. Bueno, miren, sobre la aguja tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 puntos. Tejimos la parte del talón. Y ahora lo que vamos a hacer es subir los puntos por los costados para después tejer la parte de empeine. ¿Dónde tengo la hebra? La hebra, esta ya no la necesitamos, la vamos a cortar, pero esta hebra sí. Entonces tengo que hacemos lo siguiente. Miren, voy a pasar estos puntos sobre una aguja auxiliar, los puntos del talón, para liberar la aguja para tejer. Estos puntos quedan así, y aquí buscamos la hebra con la que vamos a seguir subiendo los puntos. Aquí está, de este lado. Quiere decir que yo tengo que subir los puntos. Aquí subimos los puntos. Voy a tejer estos puntos al derecho. Después subir los puntos y después tejer en circular realizando la parte de empeine. Aquí esta hebra la corto.
Estamos sobre el lado derecho del tejido, miren, y voy a subir los puntos. Aquí, en este lugar, voy a subir los puntos de la siguiente forma. Voy a tomar este punto. Ahí va uno. Dos. Y voy a empezar a subir 3, 4, 5, 6, a ver, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Ahora, estos puntos de la aguja auxiliar voy a pasar sobre la aguja para tejer. Voy a sacar estos puntos y despacito de a uno pasamos estos puntos para después también tejerlos. Estamos haciendo esta vuelta en circular y ahí tejemos al derecho estos puntos. De aquí en más voy a tejer todos los puntos al derecho. Punto derecho. Y de la misma forma que subimos aquí, voy a subir también estos puntos. Sacamos la aguja y vamos a ver aquí. 12 puntos tienen que ser también. Igual cantidad de puntos de los dos lados. Tres. A ver. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Y aquí subo 2 puntos más. Vamos a tomar un punto aquí. Y uno más. Por aquí. Bueno, entonces miren, subí todos los puntos y ahora tejemos en circular, realizando disminuciones en cada segunda vuelta. Voy a colocar un marcador aquí, justo aquí en este lugar. A ver, miren. Un marcador va aquí y otro marcador va aquí. Justo después de que nosotros subimos los puntos. A ver. Aquí en este lugar. Voy a tejer una vuelta completa con todos los puntos al derecho. Hasta este marcador. Todos los puntos al derecho. Y en el lugar donde nosotros subimos los puntos, voy a mostrar cómo tejerlos. Simplemente todos los puntos al derecho. Así. Paso sobre este lado.
En esta vuelta no voy a hacer disminuciones y a partir de la próxima vuelta disminuciones para la parte del empeine en cada segunda vuelta, hasta que sobre las agujas tienen que quedar la cantidad de puntos que nosotros montamos, 46 puntos. Bueno, aquí derecho, derecho, paso marcador y aquí tejemos puntos al derecho. Fíjense que aquí, a ver, esta hebra de color gris, ¿dónde está? Hay que ajustarla después por el lado del revés para que no quede aquí espacio entre los puntos. También podemos hacerla en este momento, hacer un nudo con la otra hebra para ajustar bien aquí, para que no quede espacio entre los puntos. Y aquí tejemos al derecho, retorcido los puntos, o sea, derecho retorcido, los puntos tejemos por detrás para que queden puntos cruzados en esta vuelta. ¿Por qué lo hago así? Porque si lo tejemos así nomás, queda un espacio entre los puntos y no es lo que queremos. Por eso, donde nosotros subimos los puntos, los tejemos con el punto derecho retorcido. Voy a tejer con todos los puntos al derecho hasta este marcador. Completé de tejer vuelta entera. Ahora paso marcador, voy a tejer los puntos al derecho hasta el próximo marcador. Esta es la parte de la suela, esta es la parte que está por encima. Y las disminuciones vamos a empezar a realizar a partir de otro marcador. Tenemos que realizar una vuelta completa, simplemente todos los puntos al derecho. Paso aquí bien los puntos sobre la aguja. Tejemos apretado porque son calcetines, no tienen que estar tejidos flojos abiertos con espacio entre los puntos. Por eso traten siempre de mantener la misma tensión de tejido y tejer los puntos bien apretados. Y ahora paso el marcador y hacemos disminución después del marcador. 2 puntos juntos al derecho, inclinados hacia la derecha. Tomamos los puntos así por delante y simplemente los tejemos al derecho. Tejo todos los puntos al derecho hasta el próximo marcador. Y aquí antes de marcador tejemos 2 puntos juntos al derecho, inclinados hacia la izquierda. Voy a cambiar la orientación de los puntos para que no sean puntos cruzados. Tejo simplemente así 2 puntos juntos al derecho. Paso el marcador y voy a tejer una vuelta sin disminuciones. O sea, voy a tejer toda la vuelta simplemente con todos los puntos al derecho. Para no equivocarse, por ejemplo, dónde tienen que hacer las disminuciones y dónde no, les recomiendo colocar, por ejemplo, el marcador donde vamos a, así es la historia, miren, la parte de la suela, así va, ahí, esto es así. Tengo que realizar disminuciones para, no sé cuántos son, 1, 2, 3, 4, 5 más o menos disminuciones. Y después tejemos todo recto. Esta parte tejemos simplemente en circular. Después muestro cómo hacer la parte de los dedos. Pero aquí, fíjense, hago disminuciones antes de este marcador y después del marcador. Antes, después, antes, después. Y, ¿qué más? Quería decirles que, por ejemplo, ustedes pueden colocar un marcador rojo. Sería de este lado, de donde vamos a realizar disminución para no equivocarse donde la hicieron, donde no. En general se ve la vuelta anterior si hubo disminuciones o no, pero pueden jugar con colores de marcadores, así va a ser un poco más fácil.
Bueno, voy a tejer aquí sobre estas agujas, sobre esta parte entre los marcadores, deben haber 23 puntos. Y estamos disminuyendo esta cantidad de puntos, ¿no? Esta. Siempre después de marcador y antes de marcador. Esta cantidad de puntos, 23 puntos, queda intacta. Una vez que sobre las agujas, en nuestro caso, nosotros empezamos aquí montando 46 puntos, ¿sí? 46. Después de tejer toda esa parte, aquí también tienen que quedar 46 puntos. Y después de la parte de disminuciones, tejemos todo recto. Bueno, tejemos después todo recto sin disminuciones, más o menos hasta aquí. Y después empezamos a realizar las disminuciones para la parte de los dedos. Esta parte que ocupa, vamos a tomar la medida en centímetros en mi caso. Ocupa, ¿cuántos? 3,5 centímetros, estirándolo un poquito, 4 centímetros casi. Una vez que tejí el largo deseado, vamos a tejer la parte de los dedos. Dividimos los puntos por la mitad, 23 puntos sobre cada aguja, la parte de la suela, la parte de arriba. Las disminuciones se realizan en cada segunda vuelta, quiere decir que tejemos una vuelta con disminuciones, una vuelta sin disminuciones, y así voy a tejer 10 vueltas y después realizo disminuciones en cada vuelta. Ya corté esta hebra, no la necesito porque voy a tejer con color gris. Y vamos a ver entonces cómo hacemos la vuelta con disminuciones. Las disminuciones van aquí al principio, tejemos 2 puntos juntos y aquí al finalizar 2 puntos juntos. De otro lado también al principio y al finalizar. Entonces tomamos la hebra. Primer punto, tejemos al derecho. Voy a tejer 2 puntos juntos al derecho inclinados hacia la derecha. Tejemos 2 puntos por delante. Voy a tejer ahora con todos los puntos al derecho hasta que sobre la aguja tienen que quedar 3 puntos. Quedan 3 puntos, tejemos 2 puntos juntos al derecho inclinados hacia la izquierda, acomodamos los puntos así de esta forma y tejemos 2 puntos juntos, un punto al derecho. Y sobre otra aguja hacemos lo mismo. Al principio, punto derecho, 2 puntos juntos al derecho y tejo todos los puntos al derecho hasta que sobre la aguja tienen que quedar 3 puntos para realizar la disminución. Quiere decir que nosotros en cada vuelta disminuimos 4 puntos. A ver, aquí quedan 5, voy a tejer 2 puntos más y finalizando la vuelta, o sea, la vuelta, sí, la aguja, esta aguja 23 puntos, tejemos 2 puntos juntos al derecho inclinados hacia la izquierda y un punto al derecho. Voy a tejer otra vuelta sin disminuciones. Entonces voy a tejer 5 vueltas disminuyendo los puntos en cada segunda vuelta y después tejemos disminuyendo en cada vuelta. Sobre cada aguja quedan 5 puntos. Cortamos la hebra, largo suficiente. Y con la aguja lanera
Voy a pasar los puntos. Estamos terminando, falta coser y esconder los restos de la hebra. Ahí va de un lado y pasamos los puntos de otra aguja. Van 5 y 5. Aquí juntamos bien. Yo siempre lo que hago es hacer una pasadita más, así entre los puntos. Bueno, nada más que eso. Pasamos la aguja adentro para otro lado, damos vuelta y ahí ajustamos. De este lado la voy a pasar así entre el tejido, así. Bueno, ya cada uno sabe, espero sabe esconder las hebras sin apuro. Con prolijidad hacemos los nudos y cortamos. Y bueno, de otro lado entonces damos vuelta y aquí tenemos nuestro calcetín. Bueno, corazones, espero que les gustó ese tutorial. Suscríbanse a mi canal, dejen sus comentarios. Nos vemos en mis próximos videos. Chao, chao.